Bien, buenas tardes. Vamos a continuar dentro de los exámenes del curso 21-22 con la convocatoria de septiembre. La primera situación, que como reiteradamente decimos, abarca desde los temas 1, 2 y 3, pues yo creo que es bastante sencillita. Me dicen que Barrada y Castro en el año 2020 estudiaron las características de los usuarios de Tinder en estudiantes universitarios y encontraron que la proporción de hombres que utilizan esta plataforma de citas es superior a la de las mujeres. Imagine, aquí donde ya planteamos la situación experimental nuestra, que usted dispone de una muestra de 400 universitarios, la mitad hombres y la mitad mujeres, con una edad media de 21 años y con una varianza insesgada. Sabéis que la varianza insesgada es la cuasi varianza, la de la muestra, la s cuadrado n-1, igual a 4, siendo las proporciones de hombres y de mujeres que utilizan Tinder 0,16 y 0,10 respectivamente, utilizando un alfa de 0,05, como sabéis un nivel de confianza equivalente del 0,95 del 95%, responde a las siguientes cuestiones. Bueno, yo creo que es una situación, como decía y digo, bastante sencilla. Es un diseño en el cual tenemos una muestra de 400 estudiantes universitarios. Nos dan los datos referentes a la edad, que es una variable cuantitativa. En concreto me dan la media, que es de 21 años, y la cuasi varianza muestral, que vale 4. Y posteriormente, en relación con el uso de Tinder, tenemos dos grupos de 200 cada uno de ellos, porque me dicen que tengo el mismo número de hombres que de mujeres en los 400 universitarios. Y en relación con los hombres, los que utilizan Tinder son el 16%, 0,16, y las mujeres que utilizan Tinder es de 0,10. Fijaros que aparentemente sí que parece que los datos de la muestra están en consonancia con los de Barrada y Castro del 2020, porque al menos, insisto, aparentemente la proporción de hombres parece ser superior a la de las mujeres. Luego después veremos en el desarrollo del problema si eso que aparentemente o que los sentidos nos dicen es significativo o no con el nivel de confianza del 95%, que es al que se hace mención. La primera pregunta, lo que me dicen es que cuáles son los límites del intervalo de confianza para la variable, para la edad media de la población, ¿vale? Si miráis en el cuestionario, en el caso en el que nos encontramos, puesto que no se conoce la varianza muestral, tendríamos que utilizar una T-de-Student siguiendo el formulario, que es lo que aquí aparece. Yo siempre que tengo que construir un intervalo de confianza, sabéis que lo primero que hago es calcular el intervalo de confianza correspondiente a la distribución que tengo que utilizar, que es una T-de-Student, como aquí veis, con n-1, es decir, con 399 grados de libertad. A partir de 100 sabéis que la T-de-Student se aproxima mediante una z, mediante una normal 0,1. Si miráis la tabla de la normal, veréis que los valores correspondientes son menos 1,96 y 1,96. Una vez que ya tengo el intervalo de confianza correspondiente a la distribución, voy a calcular siguiendo la fórmula. Fijaros que necesito, además del valor de la T-de-Student que acabamos de calcular, este 1,96, necesitaría la desviación típica de la media muestral, el sigma i barra, también llamado el error típico de la media muestral. Fijaros que si veo a la izquierda tengo dos posibilidades, o n-1 entre raíz de n o sn entre raíz de n-1. Yo me adecuo a que en este caso lo que tengo es el sn-1, motivo por el cual voy a utilizar pues esa primera fórmula. Sn-1, que sería la raíz de la varianza muestral, la raíz de 4, dividido entre la raíz de n, raíz de 400. Y eso me queda, si hacéis la cuenta con la calculadora, 0,1. De esa forma determinamos el error máximo multiplicando el 1,96 por el 0,1 y me queda que el error máximo, la anchura del intervalo, sabéis que el error máximo determina la anchura del intervalo, sería 0,196. Por consiguiente, para calcular el intervalo de confianza, lo único que tengo que hacer es, a partir del estadístico media muestral, que en nuestro caso veis que vale 21, sumar y restar respectivamente, retroceder y avanzar, como lo quiera decir, la anchura del intervalo, que es el error máximo. Haciendo las operaciones, me queda que el intervalo sería el que va desde 20.804 hasta 21.196, con lo cual la respuesta correcta sería, como veis, la B. La segunda pregunta, lo que me dicen es que cuáles son los límites del intervalo de confianza, pero ahora para la varianza poblacional de la misma variable, de la edad. En este caso, fijaros que tengo dos opciones. Como el tamaño de la muestra es mayor que 100, para calcular el intervalo de confianza correspondiente a la varianza, puedo utilizar, como veis, una distribución normal 0,1. Calcularía, puesto que el nivel de confianza es el mismo, el valor z correspondiente que ya calculé antes, que era el 1,96, y lo que tengo que calcular ahora es el error máximo. Para ello multiplico el 1,96 por s cuadrado. S mayúscula es, me da igual que sea la varianza muestral que la cuasi varianza muestral. Cuando la n es mayor que 100,
la diferencia entre los dos valores es lo suficientemente pequeña para que pueda poner cualesquiera de ellos. En este caso, pongo la cuasi varianza muestral, que es lo que me daban, 4, todo ello multiplicado por la raíz cuadrada de 2 entre n, 2 entre 400. Insisto, el S este mayúscula es, me da igual, la varianza muestral que la cuasi varianza muestral. No es que coincidan, pero cuando la n es mayor que 100, la diferencia entre ellos es lo suficientemente pequeña como para que pueda asumir que me da igual el que ponga. Eso me da 0,55 y para calcular el intervalo de confianza lo que hago es al estadístico al que antes hacía mención, el estadístico de la varianza muestral, S cuadrado, sumarle y restarle la anchura del intervalo. En este caso me queda que el intervalo es el que va desde 3,45 hasta 4,55, con lo que la respuesta correcta, como veis, sería la A. Tercera pregunta, ¿cuál es la hipótesis alternativa que debe plantear si quiere comprobar que los datos de que yo dispongo son coherentes con los obtenidos con Barrada y Castro? Evidentemente, la hipótesis alternativa, que es siempre la hipótesis del investigador, pues es que se corrobore, que sea significativo lo que yo veo. Y lo que yo veo es que la proporción en el caso de los hombres es mayor que la proporción en el caso de las mujeres. Pues esa sería la hipótesis alternativa, que es siempre la hipótesis del investigador. Automáticamente la hipótesis nula sería la contraria. Por consiguiente, como veis, la respuesta correcta sería la C. Esa sería la hipótesis alternativa. La cuarta pregunta lo que me dice es que cuál sería el estadístico del contraste para poner a prueba la hipótesis o el contraste anteriormente planteado. Fijaros que para plantear la diferencia entre dos proporciones, veo, siguiendo el formulario, que esta sería la fórmula, valga la redundancia, que tendría que utilizar. Lo primero de ellas sería calcular la P mayúscula, aquí debería poner P mayúscula, sería n sub 1 que vale 200 por p sub 1 0,16 más n sub 2 que también vale 200 por 0,10 dividido entre n1 más n2 que es 400. La p mayúscula varía 0,13. Y por último calculo la z correspondiente, siguiendo el formulario, me queda 1,78, por lo que el estadístico del contraste, una z en este caso, valdría 1,78, respuesta correcta la C. Quinta pregunta, suponiendo que la hipótesis nula es cierta, la probabilidad de obtener un resultado igual o más extremo que el obtenido en la pregunta anterior, ¿cuánto vale? Lo que me están preguntando es cuál es la probabilidad de que el estadístico del contraste sea el que antes obtuve, 1,78, o cualquier valor superior. Siempre que me pidan cualquier valor más extremo al obtenido en el estadístico del contraste, lo que me están pidiendo es el nivel crítico. Quedaros con ello porque es una manera, muchas veces utilizan para plantearme o pedirme que calcule o que determine el nivel crítico, que sabéis que es la probabilidad asociada con el estadístico del contraste. Fijaros que el TS es unilateral derecho, por lo tanto, para calcular el nivel crítico, tendría que calcular la probabilidad que se acumula hacia la parte que aquí indica, hacia la derecha, desde el 1,78 que vale el estadístico del contraste. Si miráis en una Z, veréis que la probabilidad correspondiente es 0,0375, por lo que la respuesta correcta sería la A. Sexta pregunta, ¿qué puedo decir en relación con los resultados obtenidos? ¿El test es significativo? Bueno, el problema es que veis que las posibles opciones tengo que responder tanto con un nivel de confianza del 95% como con un nivel de confianza del 99%. Tendría la opción de calcular los dos valores críticos, pero yo lo voy a resolver a partir del nivel crítico que acabo de calcular. Yo siempre que me tengo que responder sobre dos niveles de confianza diferentes, planteo pues esta tabla. En la primera columna pongo el nivel de confianza, que fijaros que en el problema me hablan del 95 y del 99%, en probabilidad 0,95 y 0,99. Asociado a él tendría el nivel de significación, 0,05 y 0,01 respectivamente. El nivel crítico, que sabéis que eso se corresponde con el estadístico del contraste que antes calculé y vi, era 0,0375 y lo único que me queda ya es, para ver si el test es significativo o no, comparar P con alfa. En el primer caso, ¿es P más pequeño que alfa? Pues fijaros que en el primer caso sí. 0,0375 es más pequeño que 0,05. Por lo tanto, si P es menor que alfa, el test es significativo, por lo que hay evidencia estadística para poder rechazar la hipótesis nula y quedarme, esta es la decisión, con la hipótesis alternativa. Dicho con otras palabras, o traducido en el contexto del problema, que existen diferencias significativas entre la proporción de hombres y de mujeres. Es mayor la proporción de hombres que de mujeres en relación con el uso de Tinder. ¿Qué ocurre con el nivel de confianza de 0,99? Pues que el T ya no es significativo. En este caso alfa sería 0,01
y 0.0375p no es más pequeño que 0.01. El test, por tanto, no es significativo, con lo cual, con un nivel de confianza del 99%, no hay evidencia estadística para poder asegurar que la proporción de hombres que utilizan Tinder es mayor que la proporción de mujeres. Por lo tanto, la respuesta correcta, como veis, es la B. El test es significativo al 95, pero no al 99%. Séptima pregunta, pues es una pregunta que es teórica. En el caso de una muestra, ¿cuál es la opción de la respuesta en la que se utilizaría un contraste no paramétrico? Bueno, tengo que utilizar un contraste no paramétrico o dicho al revés, puedo utilizar un contraste paramétrico, que es lo que nosotros hemos aprendido a hacer en este curso, bien cuando la distribución en la población es normal o cuando la n es mayor o igual que 30. Por lo tanto, dicho al revés, tengo que hacer un contraste no paramétrico cuando la distribución no es normal y el tamaño de la muestra es menor que 30. 8. La probabilidad de rechazar una hipótesis nula siendo falsa, ¿cómo se denomina? Bueno, pues fijaros que lo que me preguntan es esto de aquí. Este cuadro que ya sabéis que es muy repetitivo, raro es el examen en el cual no me preguntan algo relacionado con este cuadro y lo que me preguntan es cuál es la probabilidad de rechazar una hipótesis nula siendo falsa. Es decir, que la realidad de la hipótesis nula es que es falsa, estaría en esta columna, y me piden cuál es la probabilidad de rechazarla. Pues eso sabéis que se llama la potencia del contraste. Respuesta correcta, por tanto, la C. Novena pregunta. ¿En cuál de las siguientes probabilidades condicionadas no se supone que es cierta la hipótesis nula? Fijaros que en el nivel crítico sí que se supone que es cierta la hipótesis nula. De hecho, se calcula a nivel crítico desde la perspectiva de que la hipótesis nula es cierta. En el nivel de confianza, pues en el nivel de confianza que veis aquí, también se supone que es cierta la hipótesis nula, ¿no? Pero en la potencia del contraste, que acabamos de ver antes, fijaros que se parte de la premisa, se supone que la hipótesis nula no es cierta, ¿vale? No se supone que la hipótesis sea cierta. Aquí estoy suponiendo que es falsa. Sería la C. Pasamos sin más a la situación 2. Vamos a leerla con cuidado como siempre. Sabéis que la situación 2 atañe o está relacionada con los temas 4, 5, 6, perdón, sí, 4, 5, 6 y 7, ¿vale? Me dice 5, 6 y 7, perdón. Cuando tengo más de dos grupos y quiero estudiar si existen diferencias entre las medias de esos tres o más grupos debidas a un factor. Me dice que un estudio de Fernando Puig en el año 2015, aplicando al cuestionario de salud docente al profesorado de los centros concertados de Cataluña, destaca las diferencias en el factor satisfacción con la profesión entre los docentes con contrato fijo, con contrato temporal y los que realizan sustituciones. Con lo cual está claro que lo que ellos estudiaron en el año 2015, encontrando que había diferencias significativas entre los profesores que tenían contrato fijo, los que tenían contrato temporal y los que realizaban sustituciones. La variable que midieron fue la satisfacción docente y la muestra la llevaron a cabo, la población fue los centros concertados de Cataluña. Muy bien. Me dice que imagine usted que utilizo este cuestionario para evaluar la salud laboral de los docentes de su comunidad, nuestra comunidad, imaginaros Castilla-La Mancha, para lo que se selecciona de forma aleatoria 10 docentes en cada uno de los diferentes tipos de colegios. Es decir, que la muestra vamos a tener tres grupos, cada uno de los grupos va a estar formado por 10 individuos, con lo cual va a ser un diseño equilibrado. Cogemos a 10 profesores, 10 docentes de centros públicos, 10 de centros privados y otros 10 de centros concertados. Asumiendo que se cumplen las condiciones necesarias para el análisis de datos que corresponda, obtiene los siguientes resultados referidos a la variable satisfacción con la profesión. Bueno, pues eso es lo que yo tengo. El diseño yo creo que es bastante sencillo. Lo que yo pretendo es evaluar si existen diferencias significativas en relación con la variable satisfacción con la profesión, que sería la variable dependiente, dependiendo, valga la redundancia, del tipo de centro en el cual se desarrolla la labor docente. Y ese sería el factor. El factor tiene tres niveles, que es lo que origina los tres grupos que hay: público, privado y concertado. Se trata de un diseño intersujeto, evidentemente, porque no todos los sujetos pasan por todas las situaciones experimentales. Es equilibrado, porque tengo 10 docentes en cada tipo de centro, y es de efectos fijos, evidentemente. Yo tengo claramente determinado cuándo un individuo pertenece a cada uno de los grupos.
Bien, evidentemente se trata de un diseño de muestras independientes con un único factor, por lo que, mediante la tabla ANOVA, para calcular el valor del estadístico del contraste, la F, tendré que dividir la media cuadrática inter, la media cuadrática debida al factor, entre la media cuadrática intra, digamos la media cuadrática del error, la diferencia que se produce entre los sujetos y que en principio no son explicables desde la perspectiva del tipo de centro en el que desarrolla la labor docente. Otros factores que no están relacionados con él. Bueno, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? Pues lo que tendría que hacer, como siempre digo, es ir pasando sucesivamente por las diferentes pantallas. Fijaros que aquí el primer sumatorio que me dan sería la T mayúscula, que vale 199. Yo sabría también que la N vale 30, con lo cual podría calcular la I barra total, este valor de aquí, dividiendo la T, que acabo de calcular, 199 entre 30. Muy bien. De esa manera podría calcular, de las razones básicas, podría calcular la T y podría calcular la A, pero no podría calcular la I, ¿vale? No podría calcular la I. No confundáis que no sería 199 al cuadrado, ¿eh? No confundir. Aquí tengo que sumar todos los valores al cuadrado, que no es lo mismo que la suma de todos los valores y después elevado al cuadrado, ¿eh? Cuidado con eso. Si me voy ahora a la suma de cuadrados, fijaros que conociendo los datos que tengo, puedo calcular la suma de cuadrados totales, simplemente viendo la diferencia entre y y t, que valdría 45, y puedo calcularla también la suma de cuadrados inter, que valdría 9,97. Y pasando por último a la tabla ANOVA, planteo los datos que yo conozco, que es la suma de cuadrados divididas al factor, también la suma de cuadrados totales y evidentemente los grados de libertad. Aquí tendría que poner a menos 1, el número de niveles menos 1, el factor tiene 3 niveles, 3 menos 1, 2, y aquí n menos 1, como n son 30 sujetos, pues aquí sería 29. ¿Qué creéis que voy a hacer? Pues lo primero que voy a hacer es rellenar tanto la suma de cuadrados como los grados de libertad correspondientes al error, viendo 45 menos este valor respectivamente y 29 menos 2 respectivamente. Si hago esas operaciones, me quedan 35,03 y 27. ¿Qué voy a hacer posteriormente? Pues calcular la media cuadrática. La media cuadrática sabéis que se obtiene dividiendo la suma de cuadrados entre los grados de libertad. De esa manera obtengo 4,985 y 1,2974. Y por último, para calcular el valor de la f, divido la media cuadrática del factor, la media cuadrática inter, entre la media cuadrática del error, la media cuadrática intra. Y eso me queda 3,842, siendo los grados de libertad respectivamente, como veis, 2 y 27 respectivamente. Aquí pone 29, aquí debería poner 27. Perfecto. Me dice ahora que la condición de normalidad en el ANOVA, ¿a qué se refiere? Pues a que la distribución de la variable dependiente es normal. Es una pregunta teórica. El diseño que se aplica en su estudio es de efectos, pues evidentemente ya lo dijimos antes, de efectos fijos y equilibrado, ¿vale? Aleatorio y equilibrado, evidentemente que no es aleatorio, es de efectos fijos. Y en cuanto a fijos e intrasujetos, pues es igual que el B, ¿verdad? Medias. Es de efectos fijos, pero no es intrasujetos, es intersujetos. ¿Cuál de los siguientes enunciados representa la hipótesis alternativa? Pues hombre, siempre en un diseño correspondiente a una ANOVA, análisis de la varianza, la hipótesis alternativa es que el factor es significativo, de hecho es el que va a provocar la media desde la perspectiva del investigador. La hipótesis nula es que el factor no es significativo. Más digerido, o en relación a qué es significativo, siempre es a la media. Que el factor es significativo significa que la media de satisfacción en los que desarrollan su labor docente en centros públicos será distinta que la media de satisfacción de los que la desarrollan en los concertados o que es distinta que la media de los privados. Estos tres valores tienen que ser diferentes al menos para una de las parejas. Hipótesis nula, que el factor no es significativo, por tanto la media de satisfacción va a ser la misma con independencia del centro docente donde se desarrolla la labor. Por lo que la respuesta correcta sería B. El tipo de colegio influye, es significativo, otra manera de decirlo, en este caso me dice influye en la satisfacción de los docentes. 13ª pregunta. Con los datos registrados en su trabajo, ¿cuánto vale la media cuadrática intergrupo? Pues la media cuadrática inter, veis cómo vale, 4,985, con lo que la respuesta correcta sería la A. 14. ¿Cuál sería el valor del estadístico del contraste para el análisis de las diferencias entre la satisfacción de los docentes de cada uno de los distintos tipos de colegio? Pues evidentemente, como veis, el valor que más adecua es
el que más se acerca, el 3,84. Quinceava pregunta, con los resultados de ese análisis, ¿cuál de las siguientes frases se ajusta a la decisión? Bueno, pues lo que tengo que ver es, con una F2.27 sería, aquí pone F2.29, pero sería una F2.27. De todas maneras, tanto la una como la otra, la que más se acerca es la F2.30. Yo vería que el valor que obtuve del estadístico del contraste era 3,842. Yo veo que con un nivel de confianza del 95%, 0,95, el valor crítico sería 3,316. Con lo cual, ¿cuál sería la respuesta? Pues evidentemente la respuesta es que el resultado es significativo, siendo la P más pequeña que 0,05. El resultado, como veis, es significativo porque el estadístico del contraste cae en la zona de rechazo de la hipótesis nula o porque P es menor que alfa. En este caso, P menor que 0,05. 16. ¿Qué condición debe cumplir las varianzas poblacionales de los grupos a comparar en una nova? Pues la condición es que las varianzas deben ser similares, deben ser iguales, no debe haber diferencias significativas entre ellas. Y eso que acabo de decir es la homocedasticidad. No haya diferencias entre las varianzas poblacionales de los diferentes grupos. 17. ¿Cuál es la diferencia mínima que debe existir entre las medias de dos grupos cualesquiera para que resulte significativa según SFE? Vale, el coeficiente de SFE sabéis que se calcula a posteriori cuando el resultado del test es significativo, es decir, cuando debido al factor existen diferencias significativas entre los tres grupos, cosa que ocurre como hemos visto anteriormente. Es decir, en este caso el test es significativo, por lo cual la satisfacción docente será diferente, la media será diferente en alguna de las parejas de los tres centros. La pregunta es, ¿entre cuáles? Pues para dirimir esa respuesta tengo que calcular el coeficiente de SFE. Para calcular el coeficiente de SFE es esta fórmula que veis en vuestro formulario, que parece tan complicada, pero cuando uno llega aquí, salvo este sumatorio, todos los demás elementos ya los tengo. ¿Cuánto vale A menos 1? Pues evidentemente que vale 2. ¿Cuánto vale la F? Pues la F es el valor no correspondiente al que aquí veo, sino correspondiente al valor crítico que antes calculé. El valor crítico era el 3,316, pues ese es el valor correspondiente. Cuidado, esta es la F crítica, no la F de la tabla nova. La media cuadrática intra, fijaros que valía 1,2974 y lo único que tengo que calcular es el sumatorio de los C sub i al cuadrado entre los n sub i. Los n sub i son el número de individuos que hay en cada grupo, en los tres grupos hay el mismo número de individuos que eran 10, y los c sub i son los coeficientes asociados con la comparación que voy a llevar a cabo. Bueno, esta diapositiva la habéis visto muchas veces, que es la que siempre ponemos. Por ejemplo, si voy a comparar si existen o no diferencias significativas entre el primero y el segundo de los grupos, esta sería la hipótesis nula, ¿no? ¿Qué es lo que yo haría siempre para comparar dos medias? Llevármelo todo a la izquierda. Y los c sub i son los números que multiplican a esas medias en cada uno de los elementos. Por ejemplo, la primera media, veis que lleva delante un 1. El segunda media, mu sub 2, lleva delante un menos 1 y mu sub 3 aquí no aparece, llevaría un 0. Por ejemplo, la comparación entre mu sub 2 y mu sub 3, pues sería el mu sub 1, 0, el mu sub 2, que lleva delante un 1, y el mu sub 3, un menos 1. Eso serían los c sub i. Aquí os he añadido uno que no aparece, que esto sería para comparar si existen diferencias significativas entre la media del primer grupo y la media de los otros dos tomados de forma conjunta. Esto se repite también bastantes veces. En este caso, llevándomelo todo a la izquierda, después de pasar este 2 que está dividiendo multiplicado, me quedarían que en este caso los c sub i valdrían 2, menos 1 y menos 1 respectivamente. Vale. Este es el caso sobre el cual me plantean que es para evaluar si existen diferencias entre la media de dos de los grupos. En este caso, el sumatorio de los c sub i al cuadrado entre n sub i en los tres casos vale 2 décimos, como podéis ver. Sustituyendo y haciendo las operaciones me queda que el coeficiente de SF vale 1,31, por lo que la respuesta correcta, la que más se acerca como veis, es la C. Pregunta 18. Me dice ahora que si las diferencias en las puntuaciones de la satisfacción de los docentes de cada uno de los colegios son 7,3 en el colegio A sub 1, 6,7 en el colegio A sub 2 y 5,9 en el colegio A sub 3, ¿entre qué colegios existen diferencias significativas? Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer?
pues tengo que calcular en cada caso cuál es la diferencia entre cada pareja de grupos. Por ejemplo, entre el primer grupo y el segundo grupo, la diferencia sería de 0,6. ¿Es significativa esa diferencia? No. ¿Por qué? Porque es más pequeña que el coeficiente que antes calculé. Sin embargo, entre el primero y el tercer grupo, la diferencia de satisfacción docente en la media es 1,4, por lo tanto, esa diferencia sí que es significativa. Y entre el segundo y el tercero tampoco es significativa. Comparación, conclusión, solamente existen diferencias significativas entre el primero y el tercero de los grupos. Y pasamos ya por último a la situación 3. Me dice que un investigador mantiene una teoría que postula que la velocidad de procesamiento no depende de la modalidad perceptiva en la que se presenta el estímulo, sin embargo, sino que es una característica supramodal, digamos que está por encima de la manera en la que se presenta ese estímulo. Digamos, para entenderlo, que cuando una persona discrimina auditivamente más rápido que otra, no es porque su sentido del oído sea más rápido, sino porque hay algo intrínseco a esa persona que le hace discriminar las sensaciones que recibe con independencia del modo en el que sea. Es decir, que si yo soy capaz de distinguir una sensación auditiva más rápido que otra persona, también ocurrirá lo mismo, por ejemplo, con una sensación visual. Vale. Para ello, lo que él ha hecho es coger a 10 participantes, les ha sometido a un estímulo visual, que es lo que llama X, y a un estímulo auditivo y ha medido la velocidad con la cual se responde a esos estímulos, que es la que aparece en esta tabla. Me dan algunos de los estadísticos muestrales, me dan en concreto el sumatorio de los X sub i, el sumatorio de los Y sub i, el sumatorio de X sub i por Y sub i, el sumatorio de los X sub i al cuadrado y de los Y sub i al cuadrado, y me dan también la desviación típica de X y la desviación típica de Y. Para poner a prueba su hipótesis, me dice que eligió realizar un análisis de regresión, que digamos que sería lo que tendría sentido llevar a cabo, puesto que las dos variables son cuantitativas. Bueno, es un diseño, yo creo que es bastante sencillo. Lo que pretendemos demostrar es que la rapidez con la que se detecta el estímulo, como antes explicábamos, no depende de la modalidad como éste se presenta, sino que es una característica intrínseca o propia de cada persona. El experimento, cogemos serie de sujetos y detectamos o medimos el tiempo que tardan en detectar un estímulo visual y otro auditivo. Y desde la perspectiva del investigador tendrá que haber una correlación entre ambos tiempos, que además tendrá que ser una correlación positiva. Cuanto mayor es el tiempo, cuanto más rápido detecte el estímulo visual, más rápido también detectaré el estímulo auditivo. Análogamente, cuanto más lento detecte el estímulo visual, también más lentamente detectaré el auditivo. Digamos que existe una correlación entre las dos variables, además positiva o directa, que también se llama. Bueno, lo primero que tenemos que hacer siempre en un problema de regresión es calcular la media y la desviación típica de las dos variables, bien tirando de formulario o bien utilizando la calculadora. Yo voy a explicar cómo hacerlo con la calculadora de una manera que yo creo que es bastante rápida. Yo os lo explico, vamos a hacer aquí una parada, cogemos la calculadora, esta es la que yo utilizo, la class width, y lo que hago es ver cuál es el modo de cálculos estadísticos. Le doy a alfa, la tecla de menú, y me voy moviendo hasta que llego al modo estadístico, que la calculadora está, como veis, en el 6. Una vez que me meto en el modo estadístico, voy a utilizar dentro de ello el submodo 2, que es el de cálculo lineal, lo veis, una recta, igual a A más BX. El 3 sería para una aproximación cuadrática, una parábola. El 4 sería para una aproximación mediante un logaritmo, ¿vale? Me voy entonces al 2 y voy a meter los valores de la variable. Empezando por la X, los valores son 161, 203, 236, 176, 201, 188, 228, 211, 191 y 178. Vuelvo hacia arriba y una vez que llego arriba me voy ahora hacia la derecha para introducir los datos de la otra variable, de la variable y, que serían 159 como veis, 206, 241, 163, 197, 193, 209, 189, 169 y por último 201.
Tengo ya todos los datos introducidos, borro la pantalla y para recuperar los datos de la media y la desviación típica, que insisto son los que voy a necesitar, le doy aquí donde pone opciones y dentro de opciones le doy ahí donde pone de dos variables. Cálculo de dos variables y ahí tengo, por ejemplo, la media de la X. La media de la X, fijaros que vale 197,3. La media de la Y, la media de la otra variable, vamos a ir hacia arriba que no la encuentro. Aquí la veis, la media de la otra variable, la media de Y vale 192,7. Y al calcular la desviación típica, pues me di cuenta de que se cometió un error. ¿Vale? Había un error en el enunciado del problema porque la media de la desviación típica, perdón, de esta variable, de la variable X, en esta calculadora os tenéis que aprender qué es lo que pone sigma. Sigma, no es, ¿eh? Sigma sería 22,235, que es el valor que he puesto aquí, mientras que la media de la otra variable, la desviación típica, perdón, de la otra variable, sigma vale 23,358. Tened cuidado que los valores que venían aquí no están bien, ¿eh? Este sería la cuasi desviación típica. Están mal estos dos valores en el enunciado del problema. Continuamos desde la diapositiva actual. Y lo siguiente que voy a calcular son los elementos propios de la regresión. Los elementos propios de la regresión son el coeficiente de correlación y, por último, los elementos correspondientes a la recta de regresión, que sabéis que es lo que aproxima o lo que permite estimar los valores de la Y, conocidos los valores de la X. Bueno, en el formulario viene cómo calcular la B, que es la pendiente, cómo calcular B sub 0, que es también la ordenada en el origen, y cómo calcular el coeficiente de correlación lineal. Yo aquí lo hice siguiendo el formulario, como veis. Otra manera, si tienen los datos metidos en la calculadora, os voy a decir también dónde están, borro la pantalla, le doy a la tecla de opciones y le doy al 3, donde pone cálculos de la regresión, y tal y como os contarían en el curso anterior, para calcular el coeficiente de correlación lineal, pues aquí lo tengo, 0,8188, como veis, 0,8188. La B, el número que va delante de la X, la pendiente de la recta de regresión, como veis, vale 0,86, pues este valor que yo también obtuve, 0,86, y la ordenada en el origen o el intercepto, que también se llama 22,98, 22,98, que como veis son los mismos valores. Una vez que ya tengo todos los elementos que voy a poder necesitar, nos pasamos a resolver el problema. Vale. Me dice ahora que en puntuaciones directas, ¿cuál es la hipótesis alternativa que yo voy a plantear en mi estudio? Pues hombre, ya lo dijimos antes. Normalmente, para ver si existe correlación entre las dos variables, la hipótesis que yo plantearía es que el coeficiente de correlación es significativo, es decir, que es distinto de cero, porque el coeficiente de correlación igual a cero es lo que determina que no exista correlación entre las dos variables. Pero en este caso concreto yo voy más allá. Lo que yo pretendo ver es que existe una correlación positiva o directa entre las dos variables, que cuanto más rápido se detecta uno, más rápido se detecta el otro. Por lo tanto, en mi caso, aquí lo he puesto en rojo, estas serían las hipótesis que yo pretendo evaluar, que existe correlación entre las dos variables, además directa o positiva, que cuando una aumenta, la otra también lo hace. Por consiguiente, la hipótesis alternativa sería que el coeficiente de correlación lineal, ρ, es mayor que 0. Me encuentro con el problema de que no se corresponde con ninguna de las opciones que me dan como respuesta. Por lo tanto, la pregunta 19 pues es incorrecta. En este caso sabéis que lo que hacen es normalmente cualquiera de las opciones que hayáis puesto se te da por buena. Pero la respuesta correcta tendría que ser que la hipótesis alternativa debería ser ρ mayor que 0. Pregunta 20. ¿Cuánto vale la correlación entre las dos variables? Pues bueno, la correlación entre las dos variables es 0,82, 0,819 con 3 decimales, con lo cual la correlación, como veis, es un número positivo relativamente próximo a 1, por lo tanto existe un índice elevado de correlación positiva entre las dos variables. Bien, me preguntan ahora que cuál es el estadístico del contraste para evaluar la significatividad de la correlación anterior. Bueno, volvemos a lo de antes. En mi caso, esta sería la hipótesis que yo pretendo evaluar. El estadístico del contraste para evaluar la correlación mediante la t de Student está en la fórmula. Sustituyendo todos los valores de la fórmula los tengo, me queda que el estadístico del contraste valdría 4,05 con 8 grados de libertad.
Por lo tanto, esto es lo que valdría la T. Y como también me piden el valor crítico o el p-valor, el nivel crítico, perdón, el nivel crítico o p-valor, me tengo que dar cuenta de que el contraste ahora es unilateral derecho, ¿lo veis, no? El contraste es unilateral derecho, por lo que yo tengo que evaluar la probabilidad p. Y esa probabilidad, mirando en la tabla de la T de Student con 8 grados de libertad, es menor que la que le corresponde al más cercano, que es el 3.355. Como la del 3.355, que es la que está puesta en rojo, es 0.005, la probabilidad correspondiente, el nivel crítico o p-valor en mi caso, sería menor que ese 0.0005. Respuesta correcta, por tanto, la B. Pregunta 22. Si expresásemos las puntuaciones en segundos en lugar de milisegundos, ¿cuánto valdría la correlación? Pues la respuesta es que valdría lo mismo, porque la correlación es un índice que evalúa la relación entre las dos variables, siempre oscila entre -1 y 1, con independencia de las unidades en las que yo mida las dos variables. El coeficiente de correlación es independiente de las unidades de medida utilizadas. 23. ¿Cuánto vale el intervalo de confianza para la pendiente? Bueno, pues si miráis en vuestro formulario, este es el intervalo de confianza para calcular la pendiente. Tendría que calcular, como siempre que vaya a construir un intervalo de confianza, el intervalo de confianza correspondiente a la T de Student. Hay un error también en el enunciado y es que falta el nivel de confianza. Lo veis que no lo pone, ¿no? Yo he supuesto nivel de confianza más usual, que es este 0.95, es lo que yo he supuesto, y suponiendo ese 0.95, calculé el intervalo de confianza de la T sub 8, ¿no? T sub 8, el intervalo de confianza es el que va desde menos 2.306 hasta 2.306. Calculo ahora el sigma B, según la fórmula que ahí aparece, me saldría 0.20. Calculo el error máximo, que me queda 0.46. Y por último, calculo el intervalo de confianza. A mí me queda que va desde 0.40 hasta 1.32. Fijaros que no se coincide con la respuesta correcta que da el C, porque hay un error en, como ya dijimos antes, en las desviaciones típicas que da el problema. Estos datos están erróneos y esto es lo que origina que haya esa diferencia. La respuesta correcta sería la C, aunque ciertamente no es esta la correcta. 24. Después de haber calculado la recta de regresión por mínimos cuadrados en esta situación, ¿cuánto vale la desviación típica del error de predicción? Bueno, mirando en el formulario donde pone las propiedades, que es donde pone este tipo de cuestiones que nos plantean aquí, os encontráis que la desviación típica del error, el error se representa con esa letra griega que se llama epsilon, pues está en la fórmula que podéis apreciar. La desviación típica del error, calculando mediante esa fórmula, me queda que vale 13.37. De nuevo hay una pequeña diferencia, 14.13 sale, porque aquí en vez de coger 23.358 ha cogido 24.622. Y por último la 25. En la siguiente figura se muestran 5 diagramas de dispersión de la altura de los árboles en función de la latitud en la que crecen. Y en cuál de ellos no parece que el análisis de regresión simple vaya a proporcionar un resultado significativo para la pendiente. Bueno, sabéis que, por ejemplo, en el primer caso sí que va a ser significativo porque los datos están alineados, muy alineados. En este están levemente alineados con un sentido descendente. Aquí en estos dos casos la relación sería inversa. En el D y en el E también habría relación directa, cierta correlación lineal, mucha en el caso del E, leve, aunque cierta tendencia, lo veis. Y en el que no hay correlación entre las dos variables es en el C. Fijaros que la nube de puntos en el C es difícil decir hacia dónde va. Ese sería el caso en el cual, evidentemente, no hay una correlación significativa, con lo cual la pendiente de poco me va a informar. La respuesta correcta sería la C. Y hasta ahí hemos llegado.